mi esposo me convirtió en fondo seguro. Control, mentiras y desprecio diario. Débora aparcó su viejo Toyota a la puerta de su casa, en la calle Maplewood, y se sentó al volante durante unos segundos, mirando las familiares ventanillas. Había sido un día ajetreado, incluso para los estándares de su pequeña compañía de seguros en el centro de Watertown. Los clientes reclamaban uno tras otro, el teléfono no paraba de sonar y el sistema se congelaba cada media hora. La señora Patterson se había pasado una hora gritando por la inundación de su sótano. El señor Tomlinson había llamado por cuarta vez en una semana por un accidente de coche y la nueva chica de Christie había llorado durante toda la hora del almuerzo por un error de papeleo. En días así, solo quería llegar a casa, quitarse los zapatos y olvidarse de sí misma en su sillón favorito con una taza de té. Cogió su bolso del asiento trasero y se dirigió a la puerta de su casa. Era una casita victoriana que había comprado antes de conocer a Roger, cuando trabajaba para una gran compañía de seguros en la capital del estado, y ganaba un tercio más de lo que ganaba ahora. Entonces le había parecido sensato invertir en propiedades, crearse un refugio seguro. Débora recordaba haber paseado por habitaciones vacías con el agente inmobiliario, imaginando dónde pondría el sofá, dónde colgaría los cuadros, cómo instalaría su despacho. Soñaba con tardes tranquilas con un libro, desayunos dominicales en el porche, su propio jardincito. Ahora, 12 años después, la casa era suya, aunque técnicamente seguía siendo solo suya. Roger se había mudado 6 meses después de la boda, trayendo consigo cajas de herramientas, una colección de CD y la costumbre de dejar toallas mojadas en el suelo. Las llaves tintinearon en la cerradura de forma familiar y tranquilizadora. Débora empujó la pesada puerta de madera y entró en el vestíbulo, donde la recibió el olor familiar del hogar, una mezcla del ambientador de lavanda que llevaba años utilizando y el tenue aroma del café que Roger había preparado por la mañana. En las paredes colgaban fotos de sus viajes juntos. Una acampada en las grandes montañas humeantes hacía 3 años. Unas vacaciones en Florida en las que parecían felices y despreocupados. Unas cuantas fotos de barbacoas en casa de amigos. Al mirar esas fotos ahora, Débora se maravillaba de lo jóvenes e ingenuos que parecían entonces. «Roger, ya estoy en casa», gritó quitándose los zapatos en el pasillo. Los zapatos eran nuevos. Los había comprado la semana pasada en una tienda de rebajas, y ya le dolían los pies a la hora de comer. Débora se frotó los pies en la suave alfombra que había hecho aquí antes de casarse. Algo parecido a un saludo llegó de la cocina, pero la voz de su marido parecía tensa, como si contestara automáticamente, pensando en otra cosa. Débora colgó su chaqueta en el perchero junto a la de Roger y caminó por el familiar pasillo hasta la cocina. Por el camino, corrigió distraídamente el marco de la foto que se le había caído y recogió el calcetín que, al parecer, se le había caído a Roger aquella mañana. Pequeñas cosas como esa la molestaban más cada año, no porque ella fuera una maniática del orden, sino porque en sus 12 años juntos, él nunca había aprendido a limpiar lo que ensuciaba en la casa que originalmente había sido suya. Roger estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una sartén, pero sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Normalmente se movía con mesura, casi con pereza. Esa era su naturaleza. Trabajar en la granja lechera de la familia Anderson no era nada complicado. Los clientes eran habituales. Los pedidos predecibles. Roger me contaba a menudo que pasaba la mitad de su jornada laboral charlando con los granjeros sobre el tiempo y los precios de los piensos, y la otra mitad redactando documentos para las entregas a las tiendas y cafeterías locales. «¿Qué estás cocinando?», le preguntó acercándose y mirando por encima del hombro. En la sartén burbujeaban el bacon y los huevos de siempre. Nada especial, pero de la cocina salía un olor desagradable, como si algo se hubiera quemado. Roger estaba distraído cocinando. «Solo huevos revueltos», murmuró sin volverse. «Pensé que tendrías hambre. Era más que extraño». En todos los años que llevaban juntos, Roger solo había cocinado para sí mismo unas 10 veces, y solo en ocasiones especiales, como el cumpleaños de ella o cuando tenía gripe. Normalmente prefería pedir pizza, comida china, o en el mejor de los casos, calentar comida precocinada en el microondas. Cocinar era prerrogativa de Débora, y a ella le parecía bien. Le gustaba crear algo con sus propias manos,
experimentar con recetas, poner una mesa bonita. Roger solía estar viendo la televisión o trabajando en sus propios proyectos en el garaje. Gracias, dijo Débora, sentándose a la mesa y mirando a su marido. La cocina era su orgullo, luminosa, acogedora, con armarios de madera que había pintado de un azul suave. En el alféizar había macetas con hierbas que ella cultivaba para cocinar. Roger nunca mostraba mucho interés por aquel espacio, salvo para comer o coger una cerveza de la nevera. ¿Cómo van las cosas en la granja?, preguntó ella tratando de entablar una conversación informal. Bien, la interrumpió Roger, que por fin se dio la vuelta. Tenía la cara cansada, con ojeras que no tenía por la mañana. Su barba era más larga de lo habitual. Debía de haberse afeitado mal. Tenía la camisa arrugada y una pequeña mancha en el cuello que ella no había notado cuando se fue a trabajar por la mañana. Roger siempre había sido un hombre pulcro, que cuidaba su aspecto, sobre todo en el trabajo. Los viejos Sanderson le apreciaban precisamente porque sabía presentar su granja de forma favorable a sus clientes. Algo en su mirada hizo recelar a Débora. Miraba más allá de ella, como si evitara el contacto visual directo. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a leer su estado de ánimo en las cosas más insignificantes, y ahora todos los indicios apuntaban a que él ocultaba algo. «Roger, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, inclinándose hacia adelante. «Pareces ansioso». «Sí, solo cansado». Le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas, pero la mano le temblaba ligeramente. El temblor era apenas perceptible, pero Débora lo percibió. Conocía cada gesto, cada hábito de su marido. Roger no era un hombre nervioso por naturaleza. Al contrario, su calma y mesura la habían atraído en alguna ocasión. Frente a su propia tendencia a la ansiedad, su ecuanimidad le había parecido un apoyo fiable. «Come antes de que se enfríe», añadió, dándose la vuelta. Débora cogió el tenedor, pero siguió observando a su marido. Se movía inquieto ante los fogones, aunque no había nada que hacer, y luego empezó a lavar la sartén ya limpia. Sus movimientos eran caóticos, nerviosos. Frotaba la esponja en el fondo de la sartén con demasiada intensidad, como si intentara limpiar algo invisible. Luego pasó al fregadero, que también estaba limpio, y empezó a limpiar la encimera, ya seca. «Quizá podríamos salir este fin de semana», sugirió ella, intentando retomar la conversación. Hacía mucho tiempo que no salían juntos. La última vez que habían salido había sido hacía unos 3 meses, y había sido a casa de los padres de él, en una ciudad vecina. Los fines de semana solían pasarlos en casa, Débora haciendo tareas domésticas o leyendo, Roger viendo deportes en la tele o quedando con amigos en un bar. El romanticismo de su relación se fue desvaneciendo poco a poco, imperceptiblemente, como suele ocurrir en los matrimonios de larga duración. «No sé», murmuró Roger sin volverse. «Ya veremos». Por lo general, apoyaba con entusiasmo cualquier plan de fin de semana, sobre todo si implicaba ir a un bar deportivo o a pescar con los amigos. A Roger le encantaba la compañía, le encantaba hablar, beber cerveza, reírse de chistes tontos. Pero hoy parecía que sus pensamientos estaban preocupados por algo completamente distinto, algo muy alejado de sus vidas normales. Débora comía en silencio, intentando de vez en cuando entablar conversación, pero obteniendo como respuesta solo frases de una palabra. Los huevos revueltos estaban salados y ligeramente quemados, pero comió en silencio, no queriendo molestar a su marido. Roger, mientras tanto, continuaba con su orden sin sentido, moviendo las cosas de sitio sin lógica. Acercó el salero a la ventana y luego lo volvió a poner en su sitio. Limpió la mesa con una servilleta, aunque no había ni una miga en ella. Ajustó las cortinas que colgaban rectas. En algún momento sacó el teléfono del bolsillo, miró la pantalla y su rostro cambió por un segundo. Había cierta tensión, una mezcla de ansiedad y... ¿anticipación? ¿Anticipación? Débora no llegó a ver bien la expresión, porque Roger volvió a meterse el teléfono en el bolsillo y reanudó su jugueteo sin rumbo. El teléfono se había convertido en algo especial para él últimamente. Antes podía olvidarlo en casa. No revisaba los mensajes durante horas, solo llamaba cuando era necesario. Pero en los últimos meses Débora había notado que miraba la pantalla con más frecuencia, que a veces se iba a otra habitación para responder a las llamadas, que hablaba más bajo de lo habitual.
Ella lo había atribuido a cuestiones de trabajo. Tal vez los Sanderson tenían nuevas exigencias, nuevos clientes. Deb, dijo de pronto, su voz sonaba demasiado alta en el silencio de la cocina. ¿Por qué no te acuestas pronto esta noche? Pareces cansada. Parecía una petición, pero había una insistencia, casi una exigencia en la voz. Débora enarcó las cejas y miró sorprendida a su marido. En todos los años de matrimonio, a Roger nunca le habían importado mucho sus horarios de sueño. Al contrario, a menudo se quedaba hasta tarde frente al televisor, perturbando su sueño con ruidos fuertes, o llegaba tarde con amigos, hablando a gritos en el pasillo. No estoy tan cansada, respondió ella lentamente. Quería ver las noticias, quizá una película. Hacía tiempo que habían establecido un cierto ritual por las noches. Débora solía sentarse en el salón con un libro o encendía la televisión. Roger se unía a ella o se ocupaba de sus asuntos. No eran el tipo de pareja que pasaba cada minuto junta, pero las veladas solían transcurrir en el mismo espacio, en cómodo silencio o conversando tranquilamente. Vamos, ha sido un día duro en el trabajo. Se acercó y le puso una mano en el hombro. El contacto le resultó extraño, demasiado firme, casi forzado. Los dedos de Roger le apretaron ligeramente el hombro, y había algo desconocido en aquel gesto, algo exigente. Ve a descansar, continuó. Yo limpiaré la cocina. Roger limpiaba la cocina incluso con menos frecuencia de la que cocinaba. Normalmente dejaba los platos sucios en el fregadero, esperando que ella los lavara más tarde. Incluso cuando ella le pedía ayuda, él lo hacía a regañadientes, de modo que tenía que volver a hacerlo todo de nuevo. Y ahora, de repente, se preocupaba tanto por la limpieza. Débora sintió que sus entrañas se apretaban con un vago malestar. Algo estaba ocurriendo, pero no sabía qué era. ¿Podrían ser problemas en el trabajo? Aunque Roger nunca había estado especialmente preocupado por la granja. Tal vez problemas de salud, pero no se había quejado de nada. Parecía sano, salvo por su nerviosismo de hoy. De acuerdo, dijo finalmente, decidiendo no insistir. Tal vez solo no había dormido bien, o tal vez le había pasado algo de verdad en el trabajo. No valía la pena convertir en drama una tarde normal y cansada. Todo el mundo tiene días malos. Se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Roger estaba de pie, de espaldas a ella, mirando por la ventana hacia el patio que se oscurecía, y tenía los hombros tensos como una cuerda. La pantalla del teléfono que tenía en la mano volvió a encenderse, y ella se dio cuenta de lo rápido que lo apagó al notar su mirada. Débora subió a su dormitorio con una sensación de pesadez en el pecho. La habitación la recibió con su familiar intimidad. La suave luz de la lámpara de la mesilla, el olor de las bolsitas de lavanda del armario que cambiaba cada mes, la ropa de cama blanca que siempre lavaba los sábados. Este dormitorio era su santuario, un lugar donde podía estar a solas consigo misma, leer antes de acostarse, soñar despierta o simplemente tumbarse en silencio después de un día duro. Se puso su pijama favorito de algodón suave y se sentó en el borde de la cama, sin dejar de darle vueltas al extraño comportamiento de Roger. En 12 años de matrimonio, se había acostumbrado a sus hábitos, a sus cambios de humor, a los momentos en que se volvía más retraído o más hablador. Pero lo que ocurría hoy iba más allá de los habituales cambios de humor. Estaba claro que ocultaba algo, y ese algo le ponía nervioso de una forma que ella nunca había visto antes. Débora cogió de la mesilla de noche un libro que llevaba leyendo 15 días, una novela sobre una mujer de mediana edad que cambia radicalmente de vida tras divorciarse. El libro había llegado a sus manos por casualidad. Su amiga Susan se lo había dado para que lo leyera, diciéndole que le ayudaría a darse cuenta de que la vida no terminaba a los 35 años. En aquel momento, Débora se había reído de aquellas palabras, pero ahora, al pasar las conocidas páginas, se daba cuenta de que la heroína de la novela se parecía mucho a ella. El mismo cansancio de la rutina, la misma sensación de que la vida pasaba de largo. Se oían ruidos en el piso de abajo. Roger estaba limpiando la cocina, algo traqueteaba y de vez en cuando sonaba el agua. Por lo general, después de cenar se iba directamente al salón, encendía la televisión y no se levantaba del sofá hasta la hora de acostarse. Hoy se ha quedado en la cocina mucho más tiempo de lo habitual. Media hora más tarde, los ruidos se apagaron y Débora le oyó subir las escaleras.
Roger se asomó al dormitorio, abriendo la puerta entreabierta. Su rostro parecía tenso, preocupado en la penumbra del pasillo. Se quedó en el umbral unos segundos, como si quisiera decir algo, pero luego se limitó a murmurar. «Buenas noches. Buenas noches», respondió Débora, sin apartar los ojos de su libro. Normalmente Roger entraba en el dormitorio. Le contaba algo del día, le preguntaba qué estaba haciendo, a veces se sentaba en el borde de la cama y hablaban de todo tipo de cosas. Hoy ni siquiera cruzó el umbral. La puerta se cerró y Débora le oyó entrar en el cuarto de baño y luego en su estudio, al final del pasillo. Roger tenía una pequeña habitación que había acondicionado como espacio privado, con un viejo sillón de cuero, un pequeño televisor y una estantería con libros de pesca y caza. A veces se quedaba allí hasta altas horas de la noche, sobre todo cuando había deportes en la tele o cuando quería estar solo. Débora nunca puso objeciones a este retiro. Todo el mundo debería tener un lugar de soledad. Siguió leyendo, pero le costaba concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la noche en la cocina, a la extraña insistencia de Roger en mandarla a la cama, a su nerviosismo y a su evasión de la mirada directa. Algo estaba ocurriendo en su mesurada y predecible vida. Algo que estaba desequilibrando a Roger. A las 11 de la noche, Débora dejó el libro y apagó la luz. Era agradable estar a oscuras. El viento soplaba fuera de la ventana, los coches pasaban de vez en cuando y un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. Los sonidos familiares de Watertown que había oído todas las noches durante años. Este pueblo era pequeño, tranquilo. Todo el mundo se conocía y la mayoría de sus habitantes habían vivido aquí toda la vida. Débora se había mudado aquí desde la gran ciudad a propósito. Quería tranquilidad, mesura, previsibilidad. El sueño llegó lentamente. Débora daba vueltas en la cama, intentando encontrar una postura cómoda, escuchando los sonidos de la casa. Roger seguía en su estudio, con las luces tenues y los sonidos apenas audibles. Normalmente se acostaba a la misma hora que ella, o incluso antes, porque su trabajo en la granja le obligaba a levantarse temprano. Esta noche estaba claro que no iba a dormir. A eso de las 12, Débora empezó a dormirse. Su conciencia se nubló. Sus pensamientos se volvieron incoherentes y estaba a punto de dormirse cuando la despertó el sonido de una voz. Al principio pensó que eran los restos de un sueño, pero la voz era clara y procedía del salón de abajo. Roger estaba hablando con alguien. Débora abrió los ojos y escuchó. La voz estaba apagada, pero era clara. Roger hablaba en voz baja, casi un susurro, pero en el silencio de la noche, cada palabra resonaba en la casa. Miró el despertador. Era cerca de la 1 de la madrugada. ¿Quién podía llamar a esas horas? Lo primero que pensó fue que había ocurrido algo grave, tal vez un accidente, una enfermedad o una tragedia familiar. Los padres de Roger vivían en un estado vecino y últimamente la salud de su padre había empeorado, o problemas en la granja. Tal vez les había pasado algo a los animales, un incendio, un robo. Pero la voz de Roger no sonaba preocupada ni alterada. Por el contrario, había una nota en ella que hizo que Débora desconfiara aún más. Se levantó de la cama sin hacer ruido, procurando que no crujieran las tablas del suelo, y se dirigió de puntillas a la puerta. La abrió unos centímetros y escuchó. La voz de Roger llegaba con más claridad desde el piso de abajo, aunque las palabras seguían siendo indistintas. El tono de la conversación era íntimo, confiado, el tipo de voz que se usaría con alguien cercano, alguien a quien uno confiara sus secretos. Débora salió cautelosamente del dormitorio y se arrastró hasta lo alto de la escalera. Desde allí oía mucho mejor. Roger estaba sentado en el salón y su voz se hizo perceptible. «No, está dormida». «Sí», me aseguré. «Claro que la echo de menos». A Débora le dio un vuelco el corazón. Instintivamente se dio cuenta de que estaba escuchando algo que no estaba destinado a sus oídos. La voz de su marido sonaba suave, afectuosa, el tipo de entonación con el que hacía años que no le hablaba. La última vez que había oído tanta ternura en su voz había sido al principio de su relación, cuando se conocieron y cada conversación parecía importante y significativa. «Yo también quiero estar contigo», continuó Roger, y había una sinceridad en su voz que había estado ausente de las conversaciones entre Débora y ella durante los últimos años. Débora se hundió en lo alto de las escaleras, sintiendo que se le enfriaban las entrañas.
Las sospechas que había ignorado durante los últimos meses se convirtieron de repente en una imagen clara y dolorosa. Roger estaba hablando con una mujer, no con una compañera de trabajo, ni con una pariente, ni con una amiga de la familia, con la mujer que amaba. ¿Pasado mañana? Su voz se hizo más baja y Débora forzó la audición. Sí que puedo. Le diré que voy a ver a mi madre. No, no lo comprobará. Cada palabra era como un golpe. Débora se sentó en el escalón con las manos en las rodillas y escuchó cómo se desmoronaba su mundo. 12 años de matrimonio, un hogar compartido, planes compartidos, una vida familiar. Todo ello era de repente una ilusión, el decorado de una obra de teatro en la que ella interpretaba el papel de esposa desprevenida. Sé que es duro, continuó Roger, con voz llena de simpatía y preocupación, pero las cosas cambiarán pronto. Sí, te lo prometo. Débora cerró los ojos, intentando hacer frente a las oleadas de dolor y rabia que se sucedían una tras otra. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Meses? ¿Años? ¿Cómo no se había dado cuenta de nada? O se había dado cuenta, pero había preferido no creer en su propia intuición. Muchas cosas tenían sentido ahora. Los extraños retrasos en el trabajo, el nuevo hábito de comprobar su teléfono, el cambio de actitud hacia ella. Roger se había vuelto más distante, menos interesado en sus planes juntos, menos atento a sus necesidades y estados de ánimo. Ella lo había achacado al cansancio del trabajo, a la crisis de los 40, al enfriamiento natural de un largo matrimonio. Pero no era cansancio, era traición. Claro que te quiero, dijo Roger, y las palabras sonaron como una sentencia. Débora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuándo le había dicho esas palabras por última vez? ¿Hace un mes? ¿Hace 2? ¿6 meses? No lo recordaba. En su relación no había lugar para declaraciones abiertas de amor. Habían sido sustituidas por la costumbre, la conveniencia, la rutina. La conversación se prolongó durante otros 10 minutos. Roger habló de planes para el fin de semana, de lo mucho que la echaba de menos, de algunos recuerdos compartidos. Débora escuchaba, sintiéndose como una espía en su propia casa. Cada palabra le dolía, pero no podía marcharse. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Finalmente Roger se despidió y colgó el teléfono. Débora le oyó levantarse del sofá, atravesar el salón y apagar la luz. Regresó rápida y silenciosamente al dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama, subiéndose el edredón hasta la barbilla. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en toda la casa. Unos minutos más tarde, Roger subió las escaleras. Pasó por delante del dormitorio, entró en el cuarto de baño y luego en su despacho. Débora yacía inmóvil, intentando respirar de manera uniforme, fingiendo dormir. La luz del estudio se encendió y luego volvió a apagarse. Roger paseó por el pasillo durante un rato más y luego se hizo el silencio. Débora estaba tumbada en la oscuridad con los ojos abiertos, mirando al techo. Era imposible conciliar el sueño. Pensamientos, emociones y preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Qué hacer a continuación? ¿Enfrentarse a él? ¿Exigirle explicaciones? ¿O averiguar primero quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Hasta qué punto era seria su relación? Fuera de la ventana, el viento seguía retumbando. De vez en cuando pasaban coches. Pero ahora esos sonidos parecían ajenos, hostiles. La casa que había sido su refugio durante 12 años era de repente un lugar de mentiras y traición. La cama en la que había dormido junto a Roger durante años ahora parecía fría e incómoda. Débora se puso de lado, rodeó la almohada con los brazos y se echó a llorar en silencio. Las lágrimas eran amargas, no solo por el dolor, sino también por la humillación, por darse cuenta de su propia ceguera, por darse cuenta de que la vida que había creído estable y fiable había resultado estar construida sobre mentiras. Débora no se durmió hasta la mañana siguiente. Permaneció tumbada, escuchando todos los sonidos de la casa, esperando que Roger volviera a hablar por teléfono, pero todo estaba en silencio. A eso de las 6:30 de la mañana, le oyó levantarse, ir al baño y luego a la cocina. El habitual ritual matutino que se repetía día tras día desde hacía 12 años. Solo que ahora todo parecía falso, artificioso. Débora esperó a oír el ruido del coche al arrancar y vio salir a Roger por la ventana. Solo entonces se levantó de la cama, sintiéndose destrozada,
como si hubiera estado trabajando físicamente toda la noche. Le dolía la cabeza, tenía los ojos hinchados de llorar y le dolía todo el cuerpo por el esfuerzo. La ducha la ayudó a recuperar un poco la cordura. El agua caliente borró las huellas de la noche en vela, pero no pudo borrar la pesadez de su corazón. Débora permaneció bajo los chorros de agua durante largo rato, intentando comprender lo que sentía. El dolor era evidente, la rabia también, pero lo que más le impresionó fue una sensación de alivio. Por fin estaba claro lo que pasaba, porque un aire de reticencia y alienación se había cernido sobre la casa durante los últimos meses. En el trabajo, apenas podía funcionar. Los clientes llamaban, el papeleo debía procesarse, los compañeros hacían preguntas, pero todo sucedía como en una niebla. Christy le preguntó varias veces si estaba enferma, pues su cara parecía delatar su estado. Débora respondió que no había dormido bien, lo cual era cierto, aunque no del todo. A la hora de comer ya se había decidido. Había que aprender más cosas. No se enfrentara a Roger todavía. Solo conseguiría encerrarse en el lavabo y negarlo todo. Necesitaba hechos, pruebas, comprender la magnitud de la traición. Solo entonces sería posible tomar alguna decisión sobre el resto de su vida. Por la noche, Débora volvió a casa decidida a comportarse como de costumbre. Roger estaba en la cocina, calentando algo de comida en el microondas, lasaña de la tienda. Tenía mucho mejor aspecto que ayer, más tranquilo, más seguro de sí mismo. Al parecer, la conversación de la noche le había tranquilizado. «Hola», dijo, e incluso le sonrió. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió Débora tratando de mantener la naturalidad en su voz. «¿Y tú?» «Muy bien. Era un día tranquilo en la granja». Le puso un plato delante. «No cociné nada, así que pensé en tenerlo listo. Espero que no te importe». Débora negó con la cabeza y se sentó a la mesa. Roger parecía una persona diferente a la de ayer. Relajado, contento. Incluso hablaba más de lo habitual. Contaba alguna historia sobre el viejo Anderson, que había tenido otra bronca con los proveedores de piensos. Le preguntaba por su trabajo. Una cena familiar normal, como las que habían tenido 1000 veces antes. Pero Débora ahora lo veía todo con otros ojos. Cada sonrisa de su marido, cada muestra de atención parecían una actuación, un intento de cubrir sus huellas. Intentaba parecer normal precisamente porque ocultaba algo importante. El nerviosismo de ayer era el resultado de un conflicto interior, y la calma de hoy era el resultado de una decisión. Después de cenar, siguieron con sus quehaceres habituales. Roger se instaló en el salón frente al televisor. Débora subió al dormitorio con un libro, pero no podía leer. Toda su atención se centraba en los sonidos del piso de abajo. La televisión estaba encendida, y de vez en cuando se oían las risas de Roger. A las 11:30 se apagó el televisor. Débora se puso tensa, escuchando. Roger recorrió el salón y subió las escaleras. Miró hacia el dormitorio, igual que había hecho ayer. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», respondió ella, sin levantar los ojos de su libro. Se retiró a su estudio. Débora esperó. Pasó media hora, una hora. Había silencio en la casa. Quizá nadie llamaría hoy. Quizá la conversación de anoche había sido una excepción. Pero a la 1:30 de la madrugada sonó el teléfono. Débora oyó que Roger descolgaba rápidamente el auricular, al parecer esperando una llamada. No se oía su voz, hablaba en voz muy baja. Débora se levantó de la cama y se acercó cautelosamente a la escalera. Esta vez oía mucho mejor. Roger estaba sentado en el salón y su voz se oía claramente. «Te he echado de menos todo el día». «No, está bien». Ella no sospecha nada. Débora apretó los puños. Oír a su marido hablar de ella con su amante era humillante y doloroso. Se había convertido en un objeto, un obstáculo a sortear. «Mañana no puedo, es su día libre, estará en casa», continuó Roger. «Pero el lunes...» «Sí, ya se me ocurrirá algo». Así que se están viendo. No solo hablar por teléfono, sino verse físicamente. Débora sintió una nueva oleada de dolor. Engañar por teléfono era una cosa, pero la intimidad física con otra mujer era otra muy distinta. «Eres tan hermosa», dijo Roger en voz baja. «Cuando te veo me olvido de todo lo que hay en el mundo». Aquellas palabras fueron especialmente duras. ¿Cuándo le había dicho algo así por última vez? Débora intentó recordar y se dio cuenta de que no podía. Tal vez hacía años, al principio de su relación.
O tal vez él nunca le había dicho esas palabras. Tal vez ella le estaba atribuyendo un romanticismo que nunca había tenido. Yo también te quiero, continuó Roger, más de lo que te imaginas. Débora se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las piernas. Era casi insoportable oír aquellas palabras dirigidas a otra mujer. No porque siguiera amando a Roger. Con los años de matrimonio, el amor se había convertido en un hábito, una conveniencia, una asociación, sino porque esas palabras significaban el derrumbe total de todo lo que ella creía sobre su vida. Pronto será diferente, dijo Roger con confianza en su voz. Te lo prometo, estaremos juntos y nadie se interpondrá en nuestro camino. Débora desconfió. Aquellas palabras sonaban a plan, a promesa de alguna acción concreta. ¿A qué se refería? ¿Un divorcio? ¿O algo más? Sé que es difícil esperar, esconderse, continuó Roger, pero ten paciencia conmigo un poco más. Tengo un plan, un plan. Así que no la estaba engañando por impulso, cediendo a un momento de debilidad. Estaba planeando algo, pensando, preparándose para algún tipo de cambio en sus vidas. Y a juzgar por su tono, esos cambios no incluían tener una conversación honesta con su esposa. ¿Dinero? La voz de Roger cambió de repente, más seria. Sí, he estado pensando en eso. No, no te preocupes. He pensado en todo. Débora sintió un escalofrío. Se trataba de dinero. ¿Qué dinero? ¿Por qué querría dinero la amante de Roger? ¿Y por qué parecía tan seguro de que había pensado en todo? Tiene una tarjeta con una buena suma, continuó Roger, y Débora se dio cuenta de que se refería a ella. No vigila mucho las cuentas, confía en mí. A Débora se le aceleró el corazón. Roger estaba hablando de su dinero, de su tarjeta bancaria. ¿Qué estaba planeando? En realidad no llevaba un control exhaustivo de sus gastos. El sueldo le llegaba automáticamente, le descontaban los pagos básicos y rara vez comprobaba el saldo, una vez al mes, cuando le llegaba el extracto. No, no se daría cuenta enseguida, dice Roger. Además, también hay dinero en la cuenta conjunta. Hemos estado ahorrando para las vacaciones, para las reparaciones de la casa. Hay unos 15,000. Débora se agarró a la barandilla de la escalera. Roger hablaba de sus ahorros, del dinero común que llevaban años ahorrando. Un dinero que iban a destinar a su futuro juntos, a renovar la casa de ella, a las vacaciones con las que soñaban. Y él iba a gastar ese dinero en su amante. Claro que te mereces más, continuó con dulzura. Te mereces una vida bonita, viajes, joyas. Quiero darte todo eso. Su voz se volvió soñadora, enamorada. Estaba pintando cuadros de un futuro junto a esta mujer, planeando su vida con el dinero que les pertenecía a él y a Débora. Dinero que ella ganaba, que ahorraban juntos, que estaba en su cuenta personal y en su cuenta familiar conjunta. Sí, me doy cuenta de que hay un riesgo, dijo Roger, con voz cada vez más cautelosa. Pero lo he calculado todo. Lo principal es actuar con rapidez y decisión. Débora se dio cuenta de que estaba presenciando la planificación de un crimen contra ella misma. Roger y su amante estaban discutiendo cómo atracarla, cómo robarle el dinero que le pertenecía, y lo estaban haciendo en su propia casa, pensando que estaba dormida y no podía oír. Pasado mañana es perfecto, dijo Roger. Estará en el trabajo todo el día. Tiene una reunión importante con un cliente. No volverá hasta las 7 de la tarde. Débora se acordó de que pasado mañana tenía una reunión con unos clientes importantes que podría llevarle un buen rato. Se lo había dicho a Roger hacía unos días, quejándose de que tendría que quedarse hasta tarde. Y él se había acordado de todo y ahora planeaba utilizar esa información contra ella. La conversación continuó unos minutos más. Roger tranquilizó a su amante. Le prometió que pronto estarían juntos, que habría dinero suficiente para una nueva vida. Débora escuchaba, sintiendo no solo un dolor que crecía en su interior, sino una rabia fría y calculadora. Roger no solo la estaba traicionando como un hombre que engaña a su mujer, la estaba traicionando como un ladrón que planea un robo. Cuando terminó la conversación, Débora regresó en silencio al dormitorio. Se tumbó en la cama y se puso a pensar. Pasado mañana, Roger planeaba hacer algo con su dinero. Exactamente qué, aún no estaba claro. Pero tenía tiempo para prepararse, tiempo para hacer sus propios preparativos. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Débora se recostó y planeó.
Si Roger pensaba que podía engañarla, robarle el dinero y dejarla por una amante, estaba muy equivocado. Ella no va a ser una víctima pasiva en esta historia. El día siguiente transcurrió en un estado de extraño desapego. Débora funcionaba en automático. Contestaba llamadas telefónicas, procesaba papeleo, socializaba con colegas, pero era como si no le estuviera sucediendo nada. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había oído por casualidad, a los planes de Roger, a la constatación de que su matrimonio de 12 años no solo había sido un fracaso, sino un matrimonio basado en la mentira y la traición. Varias veces se sorprendió a sí misma intentando recordar momentos de su vida en común, repensándolos a la luz de los nuevos conocimientos. ¿Cuándo había empezado la infidelidad? ¿Hace un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Tal vez los cambios en el comportamiento de Roger, que ella atribuía al cansancio y a la rutina de la vida conyugal, eran en realidad señales de que otra mujer había entrado en su vida. Al final de la jornada laboral, Débora se había decidido a averiguar la verdad hasta el final. Esta noche habría otra conversación telefónica, estaba segura, e iba a enterarse de todo lo que se planeaba contra ella. Solo conociendo el alcance de la traición, era posible tomar medidas de defensa adecuadas. Llegó a casa a la hora habitual. Roger ya estaba en la cocina, pero esta vez no estaba cocinando nada. Estaba sentado a la mesa con una taza de café y mirando el teléfono. Cuando la vio, guardó rápidamente el aparato y sonrió. «Hola, cielo. ¿Qué tal estás?» Su voz sonaba alegre. «Bien», respondió Débora, colgándose la chaqueta. «Llegas pronto, ¿verdad?» «Sí, hoy no había mucho trabajo en la granja. El viejo Anderson dejó salir temprano a todo el mundo». Roger se levantó y fue hacia la nevera. «¿Qué vamos a cenar? ¿Pedimos?» Era típico de él cargarle a ella con la responsabilidad de la cena, incluso cuando llegaba pronto a casa. A Débora no le había importado antes. Pensaba que era una división natural del trabajo. Ahora cada pequeña cosa la irritaba. Cada gesto egoísta parecía un síntoma de un problema más profundo. «Pediremos», aceptó. «No me importa qué». Pidieron comida china, que les entregaron media hora después. Cenaron casi en silencio. Roger decía de vez en cuando algo insignificante sobre el trabajo. Débora mantenía la conversación con respuestas de una sola palabra. Ella lo observaba, intentando averiguar cómo había podido ignorar el hecho de que vivía con un desconocido desde hacía tanto tiempo. Roger parecía tranquilo, incluso contento. Comió con gusto, miró el móvil varias veces e incluso se rió suavemente una vez al leer un mensaje. Al ver su mirada interrogante, le explicó que su amigo Dave le había enviado una foto divertida. Pero la sonrisa de su cara no era el tipo de sonrisa que provocan las bromas estúpidas de los amigos. Era la sonrisa de un hombre que esperaba algo agradable. Después de cenar, cada uno se dedicó a sus asuntos. Roger se instaló en el salón y encendió la televisión en el canal de deportes. Había un partido de hockey. Débora, como de costumbre, subió al dormitorio. Pero en lugar de leer, se dedicó a prepararse para la audición de la noche. Buscó en el armario una bata vieja, de tela suave que no crujiera al moverse, y se preparó unos calcetines calientes para que no se le congelaran los pies en el frío suelo del pasillo. Hacia las 11 terminó el deporte y oyó a Roger subir las escaleras. Se asomó al dormitorio. Esta vez incluso entró y se sentó en el borde de la cama. «Deb, mañana tienes esa reunión tan importante, ¿verdad?», preguntó, y había un interés especial en su voz. «Sí», respondió ella, sin levantar la vista de su libro. «Puede que sea tarde». «Ya veo», asintió Roger, y se puso en pie. «Entonces, no me esperes para cenar. Yo también llegaré tarde. Tengo que ir a casa de mi madre. Me ha pedido que la ayude con unos papeles». Era mentira. Débora lo sabía con certeza. La madre de Roger vivía a 3 horas de distancia, y él nunca iba a verla un día entre semanas sin avisar. Además, siempre acudía a su hijo menor, Tom, que vivía en la misma ciudad, con el papeleo. «De acuerdo», dijo Débora con calma. «Dale recuerdos de mi parte». «Lo haré». Roger se inclinó y le besó la parte superior de la cabeza. Aquel beso le pareció repugnante. El beso de un hombre que planeaba robarle y abandonarla. El beso de Judas. Débora se contuvo para no retroceder, para no delatar su conocimiento. Roger se retiró a su despacho. Débora esperó. Pasó más de 1 hora antes de que sonara el teléfono. Esta vez estaba preparada.
Rápida y silenciosamente salió del dormitorio y se colocó en la escalera. «Hola, preciosa», dijo Roger, y había tanta ternura en su voz que Débora se quedó sin aliento. Recordaba aquel tono de los primeros meses de su relación, cuando Roger la había cortejado, cuando cada llamada suya había sido un acontecimiento, cuando ella esperaba verle como si fueran vacaciones. Ahora la misma entonación se dirigía a la otra mujer. «Te he echado de menos todo el día», continuó. «Me moría de ganas de hablar contigo. ¿Cómo estás, cariño?» Hubo una pausa. Al parecer la chica le estaba contando algo. Roger escuchó, pronunciando de vez en cuando palabras de aprobación o simpatía. Débora comprendió que estaba escuchando a escondidas no solo una conversación entre amantes, sino un diálogo entre dos personas realmente cercanas, que se interesaban por la vida y los problemas del otro. «Mañana todo se arreglará», dijo Roger, y su voz se volvió más seria. «Lo he vuelto a comprobar todo. Estará en el trabajo hasta última hora de la tarde. Seguro que no vuelve antes de las 7. Tendremos tiempo de sobra». Débora se puso tensa. Empezaba la conversación que temía oír. «Sí, estoy seguro», continuó Roger. «La tarjeta está en su bolso, en su cartera. Conozco el código PIN, nunca lo ha cambiado. Utiliza la fecha de nuestra boda. Es una estupidez, claro, pero nos viene bien». Débora se quedó sin aliento. Roger conocía el número PIN de su tarjeta bancaria. De hecho, había utilizado la fecha de la boda. En aquel momento le había parecido romántico, simbólico. Ahora ese romanticismo se volvía contra ella. «Escríbelo», dijo Roger, y su voz se volvió quebradiza, como de negocios. 0712, año 97. 07111297. Débora le oyó dictar lentamente los números y se dio cuenta de que estaba presenciando la planificación del robo de su propio dinero. El 7 de diciembre del 97, el día de su boda, antaño el más feliz de su vida, se estaba convirtiendo ahora en la clave de su robo. «El cajero automático está cerca del centro comercial de Main Street», continuó Roger. «¿Sabes dónde? El que está junto al supermercado». «Sí, ese mismo. Siempre está lleno, nadie se dará cuenta». Dio instrucciones detalladas como un auténtico atracador profesional. Explicó dónde aparcar, a qué hora del día hay menos cámaras de seguridad, cómo vestirse mejor para no llamar la atención. «Primero intenta sacar la máxima cantidad de dinero de una sola vez», dijo. «Suelen ser $500. Si lo consigues, repite la operación de una vez. Debería haber unos 3,000 en la tarjeta, quizá un poco más». Débora calculó mentalmente el saldo de su cuenta. Roger tenía razón. Eran unos 3,500. Dinero que había estado ahorrando durante meses, ahorrando para almuerzos, comprando ropa con descuento, renunciando a pequeños placeres. «¿Y si no podemos sacarlo todo de una vez?», preguntó Roger, aparentemente reaccionando a la pregunta de la chica. «Entonces acudiremos a otro cajero. Haremos una ruta por varios puntos. Lo principal era actuar con rapidez, antes de que nos descubriera». El plan estaba bien pensado. Era evidente que Roger llevaba mucho tiempo preparándose para este momento, estudiando sus hábitos, sus horarios, sus peculiaridades financieras. Sabía que rara vez comprobaba el saldo de su tarjeta, que confiaba en él, que no sospecharía que le había robado. «Y no te olvides de la cuenta conjunta», añadió. «Ahí hay mucho más dinero. Soy el único que tiene acceso a ella, pero mañana lo retiraré yo mismo. Hay unos 15,000. Quizá un poco menos, pero sigue siendo una cantidad decente». Débora sintió un escalofrío. $15,000 era el total de sus ahorros, acumulados a lo largo de los años. Dinero para las vacaciones soñadas en Europa. Dinero para renovar la cocina el año que viene. Dinero para gastos imprevistos que les daba una sensación de estabilidad y seguridad. «No, no se dará cuenta enseguida», aseguró Roger a su cómplice. «Los extractos vienen una vez al mes, y para entonces ya nos habremos ido. Además, ella confía en mí. Aunque se dé cuenta, primero pensará que es un error del banco o de los estafadores. Soy la última persona de la que sospecharía». Su confianza en su propia impunidad era insultante. Roger había contado con su credulidad, con su amor, con el hecho de que, aunque sospechara algo malo, buscaría cualquier explicación que no fuera la traición de su marido. «El dinero es solo el principio», continuó Soñador.
La casa también podría venderse. Está a su nombre, pero puedo convencerla de que la venda. Le diré que quiero mudarme a otra ciudad, empezar una nueva vida, y cuando recibamos el dinero de la venta, desapareceré. Débora se agarró a la barandilla de la escalera. Roger no solo planeaba robarle sus ahorros, planeaba obligarla a vender la casa que ella misma había comprado, en la que había puesto su corazón y todo su dinero. La casa que era su refugio, su orgullo, su única posesión realmente valiosa. Claro que te quiero, dijo Roger en respuesta a algo que había dicho la chica. Más que a la vida. Por ti haría cualquier cosa. Incluso engañar al hombre con el que he vivido 12 años. No había ni un ápice de arrepentimiento o duda en aquellas palabras. Roger hablaba de la traición de su esposa como de un inconveniente menor que había que superar en aras de la felicidad con la mujer que amaba. 12 años de matrimonio, un hogar común, planes juntos. Todo eso no significaba nada para él comparado con una nueva pasión. Nos reuniremos mañana por la noche y lo discutiremos todo, dijo. Trae el dinero, yo traeré mi parte, y empezaremos a planear nuestra nueva vida, lejos de aquí, donde nadie nos conozca. La conversación continuó durante unos minutos más. Intercambiaron ternura, hicieron planes para el futuro, discutieron los detalles de la operación de mañana. Débora escuchaba, sintiendo no solo dolor, sino una fría determinación que crecía en su interior con cada palabra. Cuando Roger finalmente se despidió y colgó, Débora regresó en silencio al dormitorio. Se tumbó en la cama, pero era imposible dormir. Su mente bullía de pensamientos, planes y cálculos. Mañana Roger y su amante iban a atracarla, robarle el dinero que había ganado durante años y empezar una nueva vida a su costa. Pero ella tenía una ventaja de la que ellos no se daban cuenta. Ella conocía sus planes, y ese conocimiento le dio la oportunidad de tomar la iniciativa, de actuar primero, de proteger lo que era suyo por derecho. Débora se tumbó en la oscuridad, mirando al techo, y planeó su propia operación. Si Roger pensaba que podía engañarla y salirse con la suya, estaba muy equivocado. Débora permaneció así hasta el amanecer, mirando al techo. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, analizando lo que había oído, calculando las opciones, sopesando las posibilidades. Cada media hora se giraba hacia el otro lado, intentando encontrar una postura cómoda, pero su cuerpo se negaba a relajarse. Los músculos se le tensaban como cuerdas. El corazón le latía más deprisa de lo normal y el estómago se le revolvía de nerviosismo y expectación. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza sin dejarla descansar. Roger y su amante planeaban robarle mañana, hoy mismo. Iban a robarle el dinero que había estado ganando durante años, ahorrando para todo, ahorrando cada dólar duramente ganado. El dinero para las vacaciones que planeaban, las reparaciones de la casa, los gastos imprevistos, todo iba a ir a parar a asegurar la nueva vida de Roger con otra mujer. Pero ella tenía la ventaja de conocer sus planes de antemano. Mientras creyeran que no sospechaba nada, Débora podría actuar. La cuestión era cómo actuar exactamente. ¿Confrontar a Roger ahora? Pero entonces él lo negaría todo y ella no tendría pruebas. Solo conversaciones escuchadas que él podría explicar como quisiera. Fuera de la ventana, poco a poco iba amaneciendo. La luz gris de antes del amanecer se filtraba a través de las cortinas, haciendo visibles poco a poco los contornos de los muebles. La forma familiar de la habitación que había sido su refugio durante 12 años. Ahora todo en esta casa parecía ajeno, infectado de mentiras y traición. Cada objeto, cada detalle, le recordaba los años que había pasado con un hombre que había sido capaz de una traición tan descarada. El plan maduró en su mente poco a poco, pieza a pieza. Si Roger quería jugar a este juego, ella le enseñaría a jugar de verdad. Había contado con su credulidad, con que no comprobara sus cuentas con regularidad, con que incluso cuando se diera cuenta de que faltaba dinero, buscaría cualquier explicación que no fuera la traición de su marido. Pero estos mismos cálculos podían volverse en su contra. A las 6:30 de la mañana sonó el despertador de Roger. Débora le oyó hacer una mueca de dolor, levantarse e ir al baño. El habitual ritual matutino que se repetía día tras día. Ducha, afeitado, desayuno, viaje al trabajo. Solo que hoy este ritual era el último de su vida juntos,
aunque Roger no se diera cuenta. Débora cerró los ojos y se hizo la dormida. Escuchó los sonidos familiares, el ruido del agua en el baño, el crujido de las tablas del suelo en el pasillo, el ruido de los platos en la cocina. Roger se estaba preparando café y bocadillos, como hacía todas las mañanas desde hacía años. Probablemente estaba pensando en el día que le esperaba, en el encuentro con su amante, en el dinero que iban a robar, tal vez incluso anticipándolo, imaginando cómo gastarían el dinero robado en una nueva vida en algún lugar lejos de Watertown. Roger subió a su dormitorio, al parecer para despedirse o para ver si realmente dormía. Débora yacía inmóvil, respirando profunda y uniformemente, fingiendo estar profundamente dormida. Se quedó en el umbral unos segundos y luego bajó las escaleras sin hacer ruido. Pronto se oyó un portazo y el coche arrancó. Roger se marchó a trabajar, sin saber que aquel era el último día que podía considerar aquella casa como su hogar. Débora esperó unos minutos más hasta que el sonido del motor se disolvió en el zumbido matutino de la ciudad que se despertaba, y solo entonces salió de la cama. El tiempo corría en su contra. Roger planeaba actuar después de que ella se fuera a trabajar, cuando él y su amante tuvieran todo el día para cobrar. Pero si ella se les adelantaba, si llegaba antes al banco y transfería el dinero a un lugar seguro, su plan se vendría abajo. La clave era hacerlo rápido y no dejarles ni un dólar. Sus movimientos fueron rápidos y precisos. Se duchó. Se vistió con un estricto traje de negocios. Hoy era importante parecer sólida, como una persona a la que se podían confiar transacciones financieras serias. Se maquilló con más cuidado que de costumbre, prestando especial atención a sus ojos. Necesitaba ocultar las huellas de una noche de insomnio. En el espejo veía a una mujer desconocida, decidida, concentrada, lista para la acción. En la cocina se tomó rápidamente una taza de café sin desayunar. Tenía el estómago tenso por la tensión nerviosa y cualquier comida le parecería repugnante. Reunió todos los documentos necesarios: pasaporte, carné de conducir, tarjetas bancarias, el certificado de ingresos que acababa de recibir para un préstamo. Comprobó el saldo en su teléfono. Efectivamente, había $3,400 en su tarjeta personal. En la cuenta general que mantenían junto con Roger, había $14,800, $18,200, todo lo que habían acumulado durante años juntos. Dinero para sueños, planes, seguridad. Dinero que Roger iba a robar y gastar en otra mujer. Pero eso no iba a suceder. Débora no dejaría que le robara y empezara una nueva vida a su costa. Sabía que el banco abría a las 9 de la mañana. Eso significaba que tenía alrededor de una hora para prepararse y ponerse en camino. Tenía que llegar antes de que Roger se diera cuenta de que había habido un cambio de planes, antes de que él o su amante intentaran utilizar el mapa. Débora volvió a comprobar su identificación y se aseguró de que llevaba todo lo necesario en el bolso. Cogió las llaves del coche y el abrigo. Hacía frío por la mañana. Se detuvo en el vestíbulo y miró a su alrededor. La casa parecía la de siempre, acogedora, tranquila, hogareña, pero sabía que iba a volver convertida en otra persona. Una mujer que ya no sería una víctima ingenua, capaz de valerse por sí misma. Sobre las 8 de la mañana, cogió el coche y se dirigió al centro. Watertown se iba despertando poco a poco. La gente se apresuraba para ir a trabajar. Las cafeterías hacían cola. Los autobuses escolares llevaban a los niños al colegio. Era un día cualquiera en una pequeña ciudad donde todos se conocían y donde nadie esperaba dramas ni sobresaltos. Pero para Débora, ese día sería un punto de inflexión, el comienzo de una vida totalmente nueva. El trayecto hasta el banco duró 20 minutos. Débora aparcó delante de la entrada principal y esperó. Aún le quedaba media hora antes de la apertura, pero prefería llegar pronto. De la rapidez de las operaciones dependía demasiado. Se sentó en el coche y pensó en lo que ocurriría a continuación. Cuando Roger y su amante intentaran utilizar la tarjeta y descubrieran que el dinero había desaparecido, ¿qué harían? ¿Le llamarían? ¿Se daría cuenta inmediatamente de que Débora se había enterado de sus planes? ¿O asumirá que ha sido un error técnico del banco? En cualquier caso, esta noche todo se sabrá. Roger volverá a casa y exigirá una explicación. Y entonces ella le dirá la verdad, que sabe lo de su engaño, lo de los planes de robo, que iba a traicionarla y a robarle el dinero.
Se lo dirá con calma, sin histeria, como un hecho, y le pedirá que se vaya de su casa. A las 9:30, un coche de empresa se detuvo frente al banco, y Deborah vio una figura familiar. Margaret Williams, una alta directiva con la que había trabajado varios años. Menos mal que hoy era Margaret quien abría el banco. Se conocían personalmente y eso habría simplificado los trámites. Deborah miró la hora. Faltaban 15 minutos para la apertura. Sacó un espejo y se maquilló una vez más, asegurándose de que su aspecto era tranquilo y seguro. Exactamente a las 9 de la mañana se abrieron las puertas del banco. Deborah fue la primera clienta. Margaret la saludó con una sonrisa amable, pero había un brillo de sorpresa en sus ojos. Deborah no solía acudir al banco, prefería utilizar los cajeros automáticos y los servicios en línea. «Buenos días, Deborah», dijo Margaret. «¿Qué tal estás? ¿Algún problema?» «Buenos días, Margaret», respondió Deborah, intentando mantener la calma. «Tengo que hacer unas operaciones, bastante urgentes». Caminaron hasta el escritorio de Margaret. La oficina del banco era pequeña, acogedora, y todo el personal conocía de vista a la mayoría de los clientes. Era una de las peculiaridades de una ciudad pequeña. Aquí las transacciones bancarias solían ir acompañadas de conversaciones sobre el tiempo, las noticias locales o los asuntos familiares. Pero hoy Deborah no estaba de humor para charlas. «Tengo que abrir una nueva cuenta personal», dijo sacando los papeles. «Tengo que transferir todos los fondos de mi cuenta corriente, de la cuenta familiar conjunta y de la cuenta personal de mi marido». Margaret enarcó las cejas. Este tipo de transacciones eran poco frecuentes, sobre todo cuando se trataba de cuentas conjuntas y matrimoniales. «¿La cuenta conjunta y la cuenta personal de Roger?», aclaró desconcertada. ¿Lo sabía él? Normalmente este tipo de transacciones requieren el consentimiento de ambas partes. En cuanto a la cuenta conjunta, no requiere consentimiento si uno de los titulares realiza la transacción, respondió Deborah con calma. Roger y yo tenemos derecho a utilizar el dinero. En cuanto a su cuenta personal, tengo poder notarial. No era cierto, pero Deborah conocía bien los procedimientos bancarios. Roger le había hecho un poder para obtener referencias de crédito hacía varios años, y ese poder seguía en vigor. Técnicamente la autorizaba a realizar transacciones limitadas, pero Margaret tal vez no lo recordara. ¿Poder notarial? Margaret frunció el ceño. Tendré que comprobarlo. Por supuesto. Deborah sacó una carpeta de documentos. Aquí tienes una copia. El original está en la notaría de Stevens. Puedes llamar y comprobarlo. Margaret examinó el papel cuidadosamente. El poder estaba debidamente firmado. Los sellos estaban en el lugar correcto. Por supuesto, no autorizaba la transferencia de todo el dinero, pero era formalmente convincente. «De acuerdo», dijo por fin Margaret. «Pero esas sumas de dinero, ¿no deberíamos esperar? ¿Discutirlo con Roger?» «No», dijo Deborah con firmeza. «Tengo que hacerlo hoy, ahora mismo. Tenemos una emergencia familiar que requiere una reorganización urgente de nuestras finanzas». Sacó su declaración de la renta y la puso sobre la mesa. «Los ingresos son estables. Llevo años en la misma empresa. No tengo problemas legales ni deudas. Solo quiero consolidar todos los fondos familiares en una cuenta para facilitar la gestión». Margaret examinó los documentos. Deborah era una clienta ejemplar, sin retrasos en los pagos, ingresos estables, uso juicioso de los productos de crédito. No había motivo para denegarle una nueva cuenta. En cuanto a las transferencias, técnicamente estaba autorizada a operar en la cuenta conjunta y el poder parecía auténtico. «De acuerdo», dijo por fin Margaret. «Crearemos una cuenta nueva. Y en cuanto a las transferencias, veamos qué tenemos en las cuentas». Tardaron una media hora en abrir la cuenta. Deborah rellenó formularios, firmó documentos, respondió a preguntas rutinarias. Mientras tanto, pensó que en ese mismo momento, Roger estaba trabajando en la granja, charlando con sus colegas, tal vez intercambiando mensajes con su amante, planeando el atraco del día. Estaba seguro de que tenía todo bajo control, de que Deborah no sospechaba nada. Una vez creada la nueva cuenta, Margaret comenzó las transferencias. Primero sacó información de todas las cuentas de la familia Hunter. «Entonces», dijo mirando la pantalla del ordenador, «hay $3,400 en tu cuenta personal. Hay $14,800 en la cuenta conjunta. Y en la cuenta personal de Roger», hizo una pausa comprobando los datos, $7,200.
Débora sintió que se le apretaban las tripas. $7,200 en la cuenta personal de Roger. No sabía que ese dinero existiera. ¿De dónde había salido? Los salarios en la granja eran bajos, y Roger solía gastarse todo lo que ganaba. Nunca se había inclinado a ahorrar. Prefería vivir el día de hoy. ¿7,200? Preguntó ella intentando mantener la calma. ¿De dónde procedía el dinero? Recibos regulares de los últimos 8 meses, respondió Margaret hojeando los datos. Pequeñas cantidades, $200 o $400 cada mes. No hay fuente, pero parecen ingresos suplementarios. Ingresos suplementarios. Roger llevaba 8 meses recibiendo dinero extra de algún sitio, y no le había dicho nada. De $200 a $400 al mes era una cantidad bastante decente para su presupuesto familiar. Con ese dinero podían renovar la casa, irse de vacaciones, comprarse un coche nuevo. Pero Roger prefería ocultar estos ingresos y ahorrar dinero en secreto. Vamos a transferirlo todo, dijo Débora con firmeza. Las 3 cuentas a la nueva. $25,400, dijo Margaret. Es bastante dinero. ¿Estás segura? Estoy completamente segura. La transferencia duró solo unos minutos. El dinero fluyó de 3 cuentas diferentes a una nueva en cuestión de segundos. $25,400, todo el patrimonio financiero de la familia Hunter, pertenecía ahora solo a Débora. Roger había perdido el acceso no solo a los ahorros conjuntos, sino también a sus ahorros secretos. Ahora tengo que bloquear todas las tarjetas antiguas, dijo Débora, y cambiar las contraseñas de la banca electrónica. Margaret parecía cada vez más desconcertada, pero la ética profesional le impedía hacer preguntas innecesarias. El cliente tenía derecho a disponer de su dinero como quisiera, y el poder notarial proporcionaba una base formal para la cuenta de Roger. Las tarjetas se bloquearán inmediatamente, dijo. Y en cuanto a las contraseñas, Roger también usa la banca online, ¿no? Que configure un nuevo acceso si lo necesita, dijo Débora con frialdad. No quiero que vuelva a tener acceso a nuestras finanzas conjuntas. Bloquear las tarjetas llevó unos minutos más. Margaret introdujo metódicamente cambios en el sistema, desactivando el acceso a todos los productos bancarios de la familia. Débora observó el proceso con satisfacción. Cada tarjeta bloqueada era un clavo más en el ataúd de los planes de Roger y su amante. En cuanto a la cuenta conjunta, dijo Margaret, técnicamente sigue abierta, pero con saldo cero. ¿Quieres cerrarla del todo? Déjala abierta, decidió Débora. Que Roger decida qué hacer con ella. Tenía sentido. Técnicamente, la cuenta conjunta seguía existiendo, pero sin el dinero y sin su participación. Roger podía hacer lo que quisiera con ella, pero ya no había nada que robar. La última operación fue emitir una nueva tarjeta bancaria a la nueva cuenta. Margaret explicó que el plástico estaría listo en unos días, pero que la tarjeta provisional podía utilizarse inmediatamente. Y una petición más, dijo Débora. Tengo que asegurarme de que nadie se entere de las transacciones de hoy. Es un asunto familiar y aún no estoy preparada para hablar de ello. Por supuesto, asintió Margaret. El secreto bancario es sagrado. Nadie sabrá nada de tus transacciones. Débora recogió los documentos, agradeció a Margaret su ayuda y salió del banco. La transacción duró algo más de 1 hora, pero el resultado superó todas las expectativas. No solo los ahorros conjuntos y su dinero personal, sino también los ahorros secretos de Roger estaban ahora a salvo. No podía robar ni un céntimo. En el coche se quedó sentada unos minutos pensando en lo que había pasado. En 1 hora y media, su vida había cambiado radicalmente. Ya no era una ingenua esposa a la que engañaban y robaban. Ahora era la dueña de su propio destino, una mujer que había conseguido proteger lo que era suyo. Pero aún le quedaba una etapa importante. Tenía que volver a casa y comportarse como de costumbre. Roger no debía sospechar que los planes habían sido revelados. Sería mejor que solo se enterara de las cuentas bloqueadas cuando intentara utilizarlas. Débora miró el reloj. Eran las 11:30. Si se daba prisa, podría llegar a la oficina a tiempo para el comienzo de la jornada laboral. Sus compañeros no notarían su ausencia. Hoy era especialmente importante mantener la apariencia de un día normal. El trayecto hasta la oficina duró 20 minutos. Débora aparcó en su sitio habitual y subió al despacho. Christy ya estaba sentada en su mesa, clasificando el correo de la mañana. «Hola», dijo la chica.
Creía que estabas enferma. Ayer no tenías muy buen aspecto. Estoy bien, respondió Débora, encendiendo el ordenador. No dormí bien. Se sumergió en su trabajo, intentando concentrarse en las tareas rutinarias, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había sucedido aquella mañana. Me pregunto en qué momento Roger y su amante intentarán utilizar el mapa. ¿Qué harán cuando se den cuenta de que no hay dinero? Hacia las 2 de la tarde sonó su teléfono móvil. El nombre de Roger apareció en la pantalla. Débora respiró hondo y contestó. ¿Hola? ¿Hola, cariño? La voz de Roger sonaba normal, sin signos de alarma. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Bien, respondió ella. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, solo quería oír tu voz, dijo en voz baja. Llevo todo el día pensando en ti. Aquella falsa ternura era repugnante. Roger la estaba llamando, fingiendo ser un marido cariñoso, mientras su amante probablemente ya estaba intentando cobrar una tarjeta robada. Gracias, dijo Débora secamente. Tengo trabajo que hacer. Por supuesto, aceptó Roger. Nos vemos esta noche. Probablemente llegue tarde esta noche. Recuerda que iba a visitar a mi madre. Lo recuerdo, respondió ella y se apagó. Así que el plan seguía en marcha. Roger aún iba a pasar la noche con su amante, discutiendo cómo gastar el dinero robado. Solo que no tendrían el dinero. El resto de la jornada laboral se pasó esperando. Débora procesaba el papeleo, atendía las llamadas de los clientes, charlaba con los compañeros, pero todo era automático. Su atención se centraba en el teléfono. Esperaba otra llamada de Roger, una llamada que significara que se había enterado del bloqueo de las tarjetas. Pero no hubo llamada. A las 6 de la tarde, Débora hizo las maletas y se dirigió a casa. Tenía por delante la etapa más importante, conocer a su marido y ultimar la relación. La casa la recibió con el silencio habitual. Roger no estaba, se había ido con su amante. Débora recorrió las habitaciones, observando el entorno familiar. Mañana todo cambiaría para siempre. Mañana empezaría una nueva vida, sin Roger, sin mentiras, sin traiciones. Se preparó una cena ligera, aunque no tenía ganas de comer. Encendió la televisión, pero no la vio. Solo necesitaba el ruido de fondo para ahogar el silencio de la casa. Esperó a que volviera su marido. Roger se despertó de muy buen humor. El sol brillaba a través de las ventanas del estudio, donde había pasado la noche en el sofá-cama. Le había dicho a Débora que se había quedado hasta tarde haciendo papeleo y había decidido no despertarla. En realidad, no podía dormir junto a su mujer sabiendo que esta noche sus vidas cambiarían para siempre. Había demasiados pensamientos dando vueltas en su cabeza, demasiados planes que debían ultimarse. Se levantó, se estiró, caminó por la habitación. En unas horas, todo comenzaría. Kylie conduciría hasta el cajero automático. Sacaría dinero de la tarjeta de Débora y él mismo vaciaría la cuenta conjunta. Esta noche tendrían suficiente dinero para abandonar Watertown y empezar una nueva vida en algún lugar de la costa donde nadie los conociera. Ya se imaginaba un piso con vistas al océano donde se despertarían juntos cada mañana. En el cuarto de baño, Roger se miró detenidamente en el espejo. 42 años, pero parecía más joven. Kaylee decía a menudo que era un hombre atractivo, que tenía ojos amables y manos fiables. Con Débora, hacía tiempo que había dejado de sentirse deseable. Su matrimonio se había convertido en una aburrida rutina, carente de pasión y romanticismo. Y Kaylee le hacía sentirse joven de nuevo, enamorado, vivo. Después de afeitarse y ducharse, bajó a la cocina. Débora ya se había ido a trabajar. Había una nota en la mesa que decía que el café estaba listo y había sobras de la cena de anoche en la nevera. Un cuidado habitual que antes parecía una muestra de afecto, pero que ahora resultaba molesto por su automatismo. Débora lo hacía todo bien. Era una buena esposa se mirase por donde se mirase. Pero hacía tiempo que no había chispa entre ellos. Roger se sirvió un café, se sentó a la mesa y sacó el teléfono. Había varios mensajes de Kaylee, preocupada, ansiosa, preguntando si todo iba según lo previsto. Roger respondió rápidamente. Todo va genial, nos vemos esta noche. Te quiero. Kaylee era 12 años más joven que él y trabajaba como dependiente en una tienda de cosméticos del centro comercial. Se habían conocido hacía 8 meses, cuando él había ido a comprar el regalo de cumpleaños de Débora. La chica le había ayudado a elegir un perfume
y había surgido una conversación entre ellos. Al principio solo una charla amistosa, luego un café después de su trabajo. Después los encuentros se hicieron más frecuentes y más íntimos. Kaylee era todo lo que Débora no era. Espontánea, divertida, imprevisible. Le encantaba bailar, reírse hasta llorar con películas tontas, hacer grandes planes para el futuro. A su lado, Roger se sentía como el héroe de una novela de aventuras, no como un aburrido marido de una ciudad de provincias. El único problema era el dinero. El sueldo en la granja era escaso, y Kaylee soñaba con una vida bonita. Viajes, ropa cara, restaurantes. Durante los últimos meses había estado ahorrando hasta el último céntimo, recortando gastos, incluso aceptando un trabajo a tiempo parcial, los fines de semana reparando coches de gente que conocía. Débora no sabía nada de estos ingresos extra. Decía que pasaba el tiempo con los amigos. Pero el dinero que había ahorrado seguía sin ser suficiente para una nueva vida. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea: utilizar los ahorros de Débora. Al fin y al cabo, él había ganado la mayor parte de ese dinero, pero estaba en las cuentas de Débora y en su cuenta conjunta. ¿No era justo quedarse con lo que le pertenecía? Roger terminó el café, cogió las llaves del coche y se dirigió a la granja. Iba a ser un día tranquilo en el trabajo. Las entregas principales se habían completado ayer. Hoy solo tenía que hacer algo de papeleo y preparar los pedidos para la semana siguiente. Era el momento perfecto para tomarse un día libre temprano, con el pretexto de visitar a su madre. En la granja le esperaba el viejo Anderson, de buen humor como siempre. El negocio familiar prosperaba. Los clientes estaban contentos con la calidad de los productos, y el dueño de la granja trataba a Roger casi como a un hijo. Eso aumentaba el sentimiento de culpa. Los Anderson eran buena gente, y Roger sabía que les disgustaría enterarse de su repentina marcha. «Roger, hijo», dijo el anciano al acercarse a la oficina. «¿Cómo te encuentras? Pareces un poco agitado». «Estoy bien, señor Anderson», respondió Roger intentando hablar con calma. «Solo un poco cansado. Por cierto, ¿puedo irme pronto hoy? Quiero ir a ver a mi madre, no se encuentra bien». Por supuesto», aceptó el anciano. «La familia es sagrada. Salúdala de mi parte y de la de mi mujer». Roger asintió y entró en el despacho. Los documentos exigían atención, pero era difícil concentrarse. Los pensamientos volvían una y otra vez a los planes de la noche. Kaylee debía actuar hacia las 2 de la tarde. A esa hora el centro comercial estaba abarrotado y ella se perdería fácilmente entre la multitud. Y él mismo se encargaría del recuento general un poco más tarde, cuando estuviera seguro de que la primera parte de la operación había sido un éxito. El tiempo pasaba lentamente. Roger comprobó su teléfono varias veces, pero no había mensajes de Kaylee. Eso era bueno. Significaba que todo iba según lo previsto hasta el momento. Si había algún problema, ella enviaría un mensaje de texto o llamaría de inmediato. A la 1 de la tarde salió de la oficina de Anderson y condujo hasta la ciudad. Primero pasó por casa, se aseguró de que Débora no estuviera allí y consiguió todos los papeles necesarios para el banco. Luego se dirigió al centro, donde debía encontrarse con Kaylee después de su viaje de compras. Su teléfono sonó cuando estaba casi en el centro comercial. El nombre de Kaylee apareció en la pantalla. Roger sonrió, esperando oír noticias felices. «Hola, preciosa», dijo mientras aparcaba. «¿Qué tal todo? ¿Ha salido todo bien?» «Roger». La voz de Kaylee sonaba tensa, casi histérica. «Algo va mal. El mapa no funciona». «¿Cómo que no funciona?» Roger sintió que se le tensaban las entrañas. «He ido al cajero, he metido la tarjeta, he introducido el código y me dice que está bloqueada. Lo he intentado 3 veces y el resultado es el mismo». «¿Quizá un fallo técnico?», sugirió Roger, a pesar de que ya le corría un sudor frío por la frente. «Pruebe en otro cajero». «Ya lo he hecho». La voz de Kaylee se agitaba cada vez más. «He ido a 3 cajeros distintos. Es lo mismo. La tarjeta está bloqueada». «Roger, ¿qué está pasando?». El cerebro de Roger trabajaba febrilmente, barajando sus opciones en busca de una explicación. Quizá Débora se había dado cuenta de que faltaba la tarjeta y la había bloqueado, pero la tarjeta estaba en su cartera. Lo había comprobado esta mañana. ¿Tal vez un fallo del banco? ¿Un fallo técnico? «Escucha», dijo, tratando de hablar con calma. «Vuelve a casa. Lo solucionaré yo mismo. Debe de haber algún error».
Roger, tengo miedo, dijo Kaylee con voz temblorosa. ¿Y si sospecha algo? ¿Y si es una trampa? Que no cunda el pánico, suplicó. Débora no sabe nada. Está en el trabajo, en una reunión importante. Es solo algún tipo de fallo en el sistema. Lo averiguaré. Desconectó e inmediatamente marcó el número del banco. El contestador automático le ofreció varias opciones. Eligió información sobre la cuenta. Tras unos minutos de espera, le atendió una chica de atención al cliente. Hola, me llamo Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era profesionalmente educada. Hola, dijo Roger tratando de sonar preocupado pero no asustado. Mi mujer tiene problemas con su tarjeta. Está bloqueada, aunque no hemos hecho nada. ¿Puede comprobarlo? Sí, claro. ¿Puede darme el nombre del titular y los 4 últimos dígitos del número de la tarjeta? Roger dictó la información y esperó. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo a través del teléfono. Sí, ya veo, dijo Jennifer tras una pausa. Efectivamente, la tarjeta está bloqueada. La han bloqueado esta mañana a petición del titular. ¿A petición del titular? Intervino Roger. Pero es mi mujer. Está en el trabajo en este momento. Lo siento, pero no puedo dar información más detallada por teléfono, respondió la chica. Para obtener información detallada, el titular de la cuenta debe acudir personalmente a la sucursal bancaria. Roger desconectó, sintiendo que le empezaban a temblar las manos. Débora había bloqueado ella misma la tarjeta. ¿Por qué? ¿Qué podía haberla llevado a hacerlo hoy, esta misma mañana? Deberíamos comprobar la cuenta conjunta. Quizá no hubiera ningún problema. Quizá el bloqueo de la tarjeta personal se debiera a algún otro motivo. Roger arrancó el coche y condujo hasta el cajero automático más cercano. El cajero estaba al lado de un supermercado que siempre estaba abarrotado. Roger aparcó, sacó la tarjeta de la cuenta conjunta y se dirigió al terminal. Introdujo su código PIN y seleccionó «Comprobar saldo». En la pantalla apareció un número que hizo que se le oscurecieran los ojos. Saldo de la cuenta, $0.00. Cero. En su cuenta conjunta, donde ayer había casi $15,000, ahora no había ni un céntimo. Roger pulsó el botón de actualizar varias veces, pensando que había habido un error, pero el resultado no cambió. Intentó consultar el historial de transacciones. La última entrada era de esta mañana. Transferencia de fondos. Importe, $14,800. La hora de la transacción era las 9 de la mañana, 37 minutos. Las 9 de la mañana. A una hora en la que él estaba en el trabajo, cuando se suponía que Débora estaba en la oficina. ¿Quién podría haber hecho esta transferencia? ¿Y a dónde había ido a parar el dinero? Con manos temblorosas, Roger sacó una segunda tarjeta, de su cuenta personal. Una cuenta secreta que Débora no debía conocer. Introdujo el código PIN y comprobó el saldo. Saldo de la cuenta, $0.00. Su propio dinero que había estado ahorrando durante 8 meses, trabajando los fines de semana, ahorrando para almuerzos. Todo había desaparecido. El historial de transacciones mostraba la misma transferencia realizada aquella mañana. Roger se paró frente al cajero automático, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo el dinero había desaparecido. Los ahorros comunes, los ahorros personales de Débora, su cuenta secreta. Todo había ido a parar a otra cuenta. Y ocurrió esta misma mañana, horas antes de la operación programada. No pudo haber sido un accidente. Débora lo sabía. De alguna manera se había enterado de sus planes y se les había adelantado. Mientras él dormía un sueño tranquilo, anticipando su nueva vida, su mujer ya había actuado para proteger sus intereses. El teléfono sonó de nuevo. Kaylee. Roger, ¿qué pasa? Su voz sonaba al borde de la histeria. Llevo media hora esperando. ¿Dónde está el dinero? Ha desaparecido, dijo con voz ronca. El dinero ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Gritó Kaylee. Lo prometiste. Dijiste que habías pensado en todo. Ella lo sabe, susurró Roger. Débora lo sabe todo. Se llevó el dinero. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Entonces Kaylee dijo despacio. Entonces, ¿eso es todo? ¿No vamos a ninguna parte? ¿Ninguna nueva vida? No lo sé, respondió Roger. Tengo que hablar con ella. Averiguar qué pasó. Averígualo, dijo Kaylee con frialdad.
Y yo pensaré si necesito este tipo de problemas. Se desconectó. Roger estaba de pie en el aparcamiento, cerca del cajero automático, con el teléfono en silencio en la mano, y se dio cuenta de que su plan, cuidadosamente pensado, se había venido abajo por completo. Peor aún, ahora se había quedado sin dinero, posiblemente sin amante, y tenía que volver a casa con su mujer, que de alguna manera se había enterado de su traición. Le esperaba una conversación muy desagradable. Débora estaba sentada en el salón esperando el regreso de su marido. En la mesita había documentos del banco, extractos de cuentas, extractos de transferencias, todas pruebas de que su vida había cambiado radicalmente esa mañana. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea y el paso ocasional de los coches por la ventana. Estaba extraordinariamente tranquila, sin lágrimas, sin histeria, sin ganas de gritar ni de romper los platos. Solo una fría y juiciosa determinación de llegar hasta el final. Roger la había traicionado de la forma más despreciable y ahora tenía que responder por sus actos. Sobre las 7:30 oyó el ruido de un coche familiar en la entrada. Roger había vuelto. Débora se enderezó en la silla, apoyó las manos en los reposabrazos y se preparó para la última conversación de sus 12 años de matrimonio. La puerta principal se abrió y se oyeron pasos en el vestíbulo. Roger apareció en la puerta del salón y se detuvo en el umbral. Su rostro estaba pálido. Sus ojos recorrían la habitación, claramente buscando señales de si ella sabía algo. Débora lo miró con calma y pensó que ya no sentía nada por aquel hombre. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió Roger tratando de calibrar su estado de ánimo. Parecía confuso, asustado. Al parecer ya había visto los resultados de sus acciones de la mañana y se había dado cuenta de que sus planes se habían ido al traste. Débora sintió satisfacción. Era agradable ver cómo el traidor seguro de sí mismo se convertía en un hombre patético y asustado. «¿Qué tal el viaje a casa de tu madre?», preguntó, permitiéndose una gota de sarcasmo. «Deb», empezó Roger, acercándose. «Necesito hablar contigo». «Lo sé», asintió ella. «Yo también lo sé». Se sentó en el sofá frente a ella, y Débora pudo ver que le temblaban las manos. «Me alegro. Que se ponga nervioso. Que se dé cuenta de que ya no tiene el control. Deb, no sé qué ha pasado con nuestras cuentas», comenzó con cautela. «Hoy he encontrado las tarjetas bloqueadas. ¿El dinero ha desaparecido en alguna parte?». Débora casi sonrió. Él seguía intentando hacerse la víctima inocente, subestimándola, como él había estado subestimándola a ella durante los últimos meses. «Lo sé», dijo con calma. «He sido yo». La cara de Roger cambió. La máscara de inocencia había desaparecido, la expresión de un ladrón atrapado. Abrió la boca, luego la cerró, claramente sin saber qué decir. «¿Por qué?», preguntó tratando de fingir desconcierto. «¿Qué ha ocurrido?». Débora se inclinó hacia adelante, cogió el extracto de su cuenta secreta de la mesa y se lo entregó. Lo vio palidecer mientras leía las cifras que le eran familiares. «Un extracto de su cuenta privada», dijo. «Una que yo desconocía». «¿De dónde lo has sacado?», preguntó él bruscamente. «Esta mañana he estado en el banco», respondió Débora, saboreando cada palabra. «Transfiriendo todo nuestro dinero a una cuenta nueva, solo mía. Y me han enterado de tu secretito». «Deb, ¿puedo explicarlo?». «Claro que puedes», interrumpió ella sintiendo que una fría ira crecía en su interior. «Igual que puedes explicar por qué le dictaste el número PIN de mi tarjeta bancaria a tu amante anteanoche». Roger se quedó paralizado, y Débora observó con satisfacción cómo las últimas esperanzas de negación se desvanecían de su rostro. Ahora se daba cuenta de que ella lo sabía todo. «Sonan, no sé de qué me estás hablando», intentó negar, pero su voz sonó poco convincente. «07112297», dijo Débora con calma. «La fecha de nuestra boda». Le explicó con todo detalle cómo utilizar el cajero automático y dónde aparcar. Pudo ver cómo repasaba mentalmente las excusas y se daba cuenta de que no había ninguna. Demasiados detalles, demasiado específicos. Negarlo era inútil. «Deb», dijo cambiando de táctica. «Sí, había algo entre nosotros, pero no significaba nada. Solo una crisis de mediana edad, una debilidad temporal. Te amo, amo nuestro hogar, nuestra vida,
¿Nuestra vida? Por primera vez, Débora dejó que sus emociones se interpusieran en su voz. Ibas a robarme el dinero y a desaparecer con mi amante. Planeabas obligarme a vender mi casa y llevarte también ese dinero. ¿Qué clase de vida es esa para nosotros? Roger intentó levantarse, caminar hacia ella, pero ella le hizo un gesto para que se detuviera. No quería que se acercara, que la tocara, que intentara utilizar la proximidad física para manipularla. No te acerques, dijo ella con frialdad. He oído todas tus conversaciones, todos los planes, todas las promesas que le hiciste con mi dinero. Débora, por favor, suplicó. Podemos arreglarlo. Romperé con ella. Devolveremos el dinero a donde pertenece. Ya has roto la relación, dijo ella con una fina sonrisa. Kaylee me llamó esta tarde. Fue agradable ver lo sorprendido que estaba por la noticia. En efecto, Kaylee había llamado, se había presentado como su novia y le había explicado con crudeza que ya no quería hacer negocios con un perdedor que ni siquiera era capaz de robarle dinero a su propia mujer. ¿Qué? Roger no podía creer lo que oía. Sinmar se presentó como tu amiga y dijo que ya no quería hacer negocios contigo, explicó Débora. Al parecer, los planes de robo eran más importantes que el amor. Vio cómo se desmoronaban en sus ojos las últimas ilusiones. Kaylee le había dejado en cuanto se acabó el dinero. Ni gran amor, ni sentimientos genuinos, solo cálculo e interés propio. ¿Qué dijo ella? Preguntó con voz débil. Salif. Suficiente, respondió Débora brevemente. Confirmó lo que ya sabía. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Tras el cristal, la tarde de otoño se oscurecía lentamente. Las luces de las casas vecinas se encendían. La gente corriente volvía a casa del trabajo, cenaba con su familia, veía la televisión. Y en su casa, un matrimonio de 12 años llegaba a su fin. Roger, dijo Débora, volviéndose hacia él, quiero que te vayas de mi casa. Deb, esta es nuestra casa. No, interrumpió ella con firmeza. Esta es mi casa. La compré antes de casarnos, está a mi nombre. Eres una invitada que tiene que irse. Pero, ¿a dónde voy? Preguntó confuso, y había una nota lastimera en su voz. Débora sintió asco. Aquel hombre había planeado robarle, dejarla en la miseria, y ahora se quejaba de penurias. No es mi problema, respondió ella con frialdad. ¿Tienes amigos, padres? ¿O puedes alquilar un piso con el dinero que ganes por tu cuenta? Deb, por favor, volvió a intentarlo. Dame una oportunidad para hacer las cosas bien. Durante 12 años te he dado oportunidades, dijo ella en voz baja pero con firmeza. Una oportunidad de ser un marido de verdad, un compañero de verdad, una oportunidad de construir algo significativo juntos. Desperdiciaste esas oportunidades con mentiras y traiciones. Débora se acercó a la mesa y cogió los papeles que había preparado de antemano. Mañana voy a pedir el divorcio, dijo. No intentes reclamar la casa o el dinero. Tengo pruebas de tus planes de robo y estoy dispuesta a usarlas. No puedes, empezó Roger. Sí puedo, le interrumpió ella. Y lo haré. Ahora recoge tus cosas. Tienes media hora. Roger se levantó del sofá lentamente, como un anciano. Su rostro se hundió, sus hombros se desplomaron. Del hombre seguro de sí mismo que ayer había planeado una nueva vida, se había convertido en un miserable perdedor. Media hora, repitió Débora. Solo lo imprescindible. Miró hacia las escaleras y se sentó en la silla. Arriba se oían ruidos, armarios que se abrían, cosas que caían al suelo. Roger estaba recogiendo los restos de su vida anterior. 25 minutos más tarde bajó las escaleras con una maleta destartalada. Parecía destrozado, perdido. Débora se levantó y lo acompañó hasta la puerta, asegurándose de que no hubiera olvidado nada ni cogido nada innecesario. Las llaves, dijo tendiéndole la mano. Roger sacó un manojo de llaves y le entregó las de la casa. Le temblaban las manos. Roger, dijo Débora cuando él ya estaba en el umbral de la puerta con la maleta. Si alguna vez intentas volver aquí o amenazarme de alguna manera, iré a la policía. Tengo grabaciones de tus conversaciones y pruebas del robo planeado. Era mentira. No tenía ninguna grabación. Pero Roger no lo sabía. Adiós, añadió y cerró la puerta. Débora apoyó la espalda contra la puerta y respiró hondo. Todo había terminado. 12 años de matrimonio, la mitad de su vida. Todo había quedado en el pasado. Quedaba lo desconocido por delante, pero era su propio desconocido. Su propia vida.
Se dirigió al salón, recogió los papeles de la mesa y subió al dormitorio. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin tener que fingir ser feliz en un matrimonio infeliz. Por primera vez en años, Débora se sintió verdaderamente libre.